¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California. Gracias que nos acompañan este día. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Siempre le pedimos, por favor, deje su comentario en la página, comparte esta transmisión, dele like ahí a la manita para que este mensaje que usted escucha y sea de bendición para usted pueda llegar a muchas otras personas. Pero muchísimas gracias. Vamos a orar, amado Padre Celestial. Venimos delante de tu presencia, Señor, y necesitamos más que nunca, oh Dios, vivir una vida de adoración. Una vida que te agrade, una vida, Señor, que suba a tu presencia como olor fragante. Pero pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra en esta hora para poder alcanzar este cometido. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús, oh Dios, amén, amén y amén. Estamos terminando esta serie, Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Nuestro mensaje de hoy se titula Vivir en adoración. Vivir en adoración. Porque la adoración no es una manera de actuar. La adoración es una forma de vivir. ¿Sí? Vemos esto en la vida de Jesús. Su adoración era una forma de vivir. Dice Juan capítulo 8, versos 29 al 30. Y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. ¿Sabes lo que vemos ahí? Que adorar no es una forma de actuar, sino de adorar. Para Jesús era una forma de vivir. No fue situacional, era relacional. ¿Ves ahí una relación entre Dios Padre y Jesús? Donde Dios está presente y Él está presente permanentemente. Eso crea esta relación que mueve a Jesús a gozarse en agradarle en todo lo que hace. Entonces ves que no es situacional, es relacional. Y el titular de la vida de Jesús, pues siempre hago, dice, lo que a Él le agrada. Esa es la relación. Mire el impacto de este pasaje cuando expresó en estos términos. ¿Qué sucedió? Muchas personas decidieron creer. Muchas personas decidieron creer. Mientras vivía su vida de adoración agradando a Dios, dio incentivo a las personas que lo estaban viendo a vivir su vida. ¿Cuál es nuestra motivación para vivir una vida de adoración? La adoración es una forma de vivir. Tim Keller escribió, nosotros fuimos hechos básicamente para adorar, amar, gozar y apreciar la gloria de Dios. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dos implicaciones en la vida de Jesús como adorador que agrada a Dios y nuestra vida como sus seguidores. La primera es muy sencilla. Tratamos de ser como Él es. Tratamos de ser como Él es. Tratamos de ser como Él es. Y esa es la búsqueda del cristiano. Tratamos de ser como Jesús. La segunda implicación es que ofrecemos nuestras vidas como una ofrenda de aroma agradable. Como una ofrenda de aroma agradable. Ahora, hay 7 cosas que podemos hacer para vivir una vida de adoración. Primero, número 1, vivir en adoración implica sacrificar mis planes por los suyos. Vivir en adoración implica sacrificar mis planes por los suyos. Dice Mateo capítulo 26, 39, Él se adelantó un poco más y se inclinó a rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La vida de Jesús como un adorador que se regocija en agradar a Dios y luego sacrifica sus planes por los planes de Dios. Esta oración a Dios está en el huerto de Getsemaní justo antes de que Él pase por algo muy incómodo, la cruz. Siendo hecho en forma humana, pero aún siendo Dios, Él tiene esta tensión y Él está diciendo, ¿hay alguna otra manera? Pero si no hay otra manera, no quiero mi consuelo. Quiero tus planes. Piensa en tu propia vida. Hay muchos de ustedes que cuando están en una encrucijada y dicen, ahí está su voluntad y su plan y su camino, luego está la voluntad de Dios y el plan de Dios y el camino de Dios,
el plan de quién prevalecerá. Cuando un adorador no sacrifica sus planes por los planes de Dios, lo que está al otro lado de eso es que la gente sufre, se frustra. Si Jesús no sacrifica o matara sus planes por la comodidad, por el plan de Dios y la cruz, ninguno de nosotros hubiera sido perdonado y podría tener acceso a ir a la presencia de Dios. Pero para ser un adorador y sacrificar tus planes, tienes que renunciar a las cosas que quieres. Dice Marcos capítulo 8, versos 34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Sabes lo que pregunta un adorador de Dios? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres de mí en esta situación? Para cambiar de qué quiero a qué quieres, ¿sabes qué es? Es un acto de fe. Y la fe agrada a Dios, ¿sí? Y agradar a Dios es adoración. Eso requiere un ajuste de actitud. Sé lo que hizo en mi propia vida. Dice Salmo 51, 16, 17. Si tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Note que dice que la adoración no es una actuación, es un ajuste de actitud. Comenzamos a llegar a ese lugar donde podemos sacrificar nuestros planes por los planes de Dios cuando dejamos de usar el lenguaje del orgullo que es yo sé más. Por el lenguaje de adoración es tú sabes más. Sin embargo, cuando pienso en nosotros como seguidores de Cristo y adoradores de Cristo, a veces el lenguaje del orgullo invade nuestro corazón y pensamos que sabemos más que Dios. Y tenemos la audacia de decirle a Dios, Dios, escucho lo que dices, pero lo voy a hacer de esta manera. Adorar no es decir yo sé más, es decir tú sabes más. Cuando dices tú sabes más, eso es una expresión de fe, dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y agradar a Dios es adoración. Dice Hechos 13:22, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Ahora, cuando se trata de una encrucijada, David decía, ¿qué quieres que haga? Contra esto es lo que quiero hacer. Y así es como vivimos en adoración. Segundo, vivir en adoración es confiar en las opiniones de Dios sobre las de los hombres. Vivir en adoración es confiar en las opiniones de Dios sobre las de los hombres. Dice Mateo 22:16, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Vea cómo la identidad de Jesús como alguien que agrada a Dios le da la integridad espiritual bajo la presión de los críticos. Produce esta reputación. ¿Qué significa integridad? Significa que no está dividido entre lo que crees y lo que vives y piensas frente a la gente. Jesús tenía dos opciones. Pudo haber sido influenciado por los hombres, esclavizado por la gente y cedido bajo la presión de los críticos, o influido por el camino de Dios. Jesús vivió para la audiencia de uno, no para una audiencia de muchos. Cuando vivía para una audiencia de uno, eso significaba que era libre de partir el pan con los pecadores. Era libre de no dejarse intimidar por las figuras de autoridad de los hombres que intentaban presionarlo. Era libre de ir en contra de la cultura cuando la palabra de Dios o la compasión lo exigían. Y eso es lo que hizo que agradara a Dios. Ahora, este mismo Jesús, si eres un seguidor, vive en ti. Entonces, no tiene sentido que Él quiera que vivas la misma vida sin prestar atención a las opiniones de los hombres, sino más preocupados por las opiniones de Dios.
¿Para qué puedes ser libre de ser leal a Cristo bajo presión? ¿Podrías ser libre para ser hermano o hermana de una persona necesitada y conectarte con ella? ¿Qué serías libre para convertirte en un sirviente y un líder? ¿Qué serías libre para convertirte en el mensajero de Dios y ser usado por Él? Eso es lo que es vivir para la audiencia de uno. Hace por nosotros como adoradores de Cristo. Nos libera. No tenemos que jugar con la gente. Podemos vivir para una audiencia de uno. Eso eran los críticos de Jesús. ¿Qué pasa con los fans de Jesús? Había mucha gente a la que realmente le gustaba Jesús. Mire esta situación en Juan 2, 23 al 25, perdón. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Jesús no cedió bajo la opresión de sus críticos, tampoco confió en la prensa, la publicidad y la adulación de sus admiradores. La razón por la que confiamos primero en la opinión de Dios, hay dos razones: conocimiento y carácter. Conocimiento y carácter. ¿No es eso cierto en tu propia vida? Si confía en alguien para que lo ayude o haga o lo cuide, querrás saber que sabe lo que está haciendo. Luego, en segundo lugar, debes de asegurarte de que su carácter sea digno de confianza, que tenga integridad en lo que hacen y que no te estafen ni se aprovechen de ti. Entonces sabemos que Dios es omnisciente y eso es lo que la Biblia enseña. Él sabe todo y Él es santo y eso significa que su carácter es puro y perfecto y es amoroso. Él tiene nuestro mejor interés en mente. Entonces, cuando sabemos todo y Él es todopoderoso, amoroso, tiene nuestro mejor interés en mente. No confíes en la opinión del hombre, confíes en la opinión de Dios. Es por eso que no nos convertimos en complacedores de personas. Pablo habla de complacer a la gente de la siguiente manera en Gálatas capítulo 1, verso 10, dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Ves la trampa de la comparación? Puedes complacer a la gente o puedes complacer a Dios, pero no existe tal cosa como una mezcla. O estás complaciendo a Dios en tus elecciones y tu carácter y tu conducta, o estás complaciendo a la gente. No se puede mezclar los valores de la cultura con los valores de Cristo. Tercero, vivir en adoración es entender mi lugar. Entender mi lugar. Jesús presenta en Filipenses capítulo 2 cómo entendió su lugar como Dios hombre para poder modelarnos lo que significa ser un adorador. Dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morirían los criminales. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios toma una posición más baja para servir y ser obediente hasta la cruz? Por ti y por mí. Por eso lo hace. Sí, tuvo que venir a la tierra. Sí, Él tuvo que pagar por nuestros pecados en la cruz. Pero Dios pudo haber escrito en el cielo: Jesús es mi Hijo, creed en Él y vuélvanse a Él y sus pecados serán perdonados. Habría otras formas. Pero Jesús, en cambio, nos modeló lo que significa ser un adorador. En la economía de Dios, la posición superior es la posición inferior. Mateo 20:16 dice: así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. C.S. Lewis escribió: un hombre no puede reducir la gloria de Dios al negarse a adorarlo, lo mismo que un lunático no puede apagar el sol al escribir la palabra. Oscuridad en las paredes de la celda. Lucas 14:11 dice: pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando no entiendes tu lugar con Dios, tomas su lugar y te conviertes en un semidios
y te conviertes en tu propio amo y te conviertes en el jefe de tu propia vida, en lugar de creador y creado acaba de crearse, pensando que puede pensar y administrar al creador. Ahí es cuando nos metemos en problemas, cuando tratamos de ser Dios en nuestra propia vida. Es más difícil de servir, es más difícil ser humilde, es más difícil ser obediente cuando no entiendes tu lugar. Él dice, aclaremos esto. Así es como debes de orar, así es como debes de acercarte a Dios. Él está ahí, y esto es quién es Él. Él es santo y Él gobierna, dice Eclesiastés capítulo 5, verso 2. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, por lo tanto, sean pocas tus palabras. Estudios recientes indican que los hombres y las mujeres de fe viven más que las personas sin fe. Tienen menos accidentes cerebrovasculares, menos enfermedades cardíacas, menos depresión clínica, mejor función de su sistema inmunológico, presión arterial más baja y menos ataques de ansiedad. También tienen menos probabilidades de suicidarse. Estos hallazgos provienen de las escuelas de medicina seculares y escuelas de salud pública. Es más, el doctor Harold Koenig del Centro Médico de la Universidad de Duke ha calculado que la falta de participación religiosa tiene un efecto sobre la mortalidad equivalente a 40 años de fumar un paquete de cigarrillos al día. Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de Texas encontró que aquellos que asistían regularmente a los servicios de adoración vivían un promedio de 7 años más que aquellos que nunca asistían. Cuarto, vivir en adoración es valorar conocer a Dios por encima de todo. Vivir en adoración es valorar conocer a Dios por encima de todo. Dice Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo más importante para Jesús al dejar la tierra por sus discípulos y por nosotros? Que te conozcan, que te conozcan, que conozcamos a Jesucristo. Es verdad, lo conocemos a través de su palabra, pero el objetivo de la palabra es llevarnos a conocer a Jesucristo, que te conozcan. Esa palabra conocer es una palabra especial. La imagen detrás de la palabra griega es intimidad, conocimiento, vulnerabilidad, transparencia y relación. Relación profunda, profunda e íntima, una alta conexión, una alta vulnerabilidad. Si me preguntara, ¿cómo sé que estoy valorando conocer a Dios por encima de todo? Cuando estamos en una relación con alguien y estás teniendo una influencia sobre nosotros, esa relación nos influye y se escapa de nosotros. En nuestras palabras, en nuestras acciones, en cómo hacemos nuestra vida. La palabra de Dios dice que en realidad hay una manera apropiada de jactarse. Así lo dice el Señor en Jeremías 9, 23, 24. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico en sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿En qué nos debemos de jactar? En conocerle. Los adoradores, los que agradan a Dios, se filtran en otras personas. ¿Por qué? Porque valoran conocer a Dios por encima de todo, y Él sale de sus vidas en lo que dicen, en lo que hacen, porque valoran conocerlo. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo valoramos a Dios por encima de todo? Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8, de su palabra nos dice: antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cómo sé que estoy valorando a Dios por encima de todo? Es cuando considero que conocerlo
es un gran privilegio. ¿Cómo sé que una persona considera que conocer a Dios es un gran privilegio? Fácil. Ora. Ora. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Tienes el tiempo con Él? ¿Es la palabra de Dios y lo que Él dice realmente importante para ti? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba bajo presión para sacar a todo ese pueblo de Egipto, Dios le dijo en Éxodo 29:42, estas ofrendas quemadas deberás de presentarlas cada día, de generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Ahí me encontraré contigo y te hablaré. ¿Dónde se iba a encontrar Moisés con Dios todo el tiempo? En el tabernáculo. ¿Y qué iba a hacer Dios con Moisés? Ahí es donde iba a hablarle. ¿Cuál sería representativamente el día de hoy el tabernáculo? La iglesia, el templo. ¿Dónde nos reunimos? ¿Dónde estamos el día de hoy? ¿Qué quiere hacer Dios ahí? Hablar contigo, hablar conmigo. Era un lugar donde Dios quería hablar con Moisés para que lo conociera. Mi pregunta para ti es, ¿dónde está tu tienda de reunión en tu vida? ¿Es la silla marrón en la sala de estar? ¿Es tu coche antes del trabajo? ¿Es en Starbucks con una taza de café? ¿Dónde está? Dios está esperando reunirse contigo y hablar contigo, y ese es un gran privilegio. Y el adorador valora eso más que cualquier otra de las demás cosas. Porque quinto, vivir en adoración es estar dispuesto a arriesgarnos. Vivir en adoración es estar dispuesto a arriesgarnos. Dice Marcos 8:35, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Sabes lo que Jesús nos está diciendo a nosotros y a sus seguidores? Puedes ser conservador o puedes ser agresivo en tu estilo de vida, de adoración. Si hablas con un planificador financiero, te da opciones si quieres jubilarte con un poco de dinero. Siempre se basa en el tiempo. Si tiene un tiempo limitado, entonces tiene que invertir su dinero agresivamente para que crezca, para que sea mayor. Si es muy joven, puede ser más conservador y tener una estrategia de inversión más conservadora. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo aquí? Solo hay una opción de inversión espiritual para ser el adorador que Dios quiere que seas. Es una inversión agresiva. ¿A qué le temes? ¿Qué área de tu vida no estás dispuesto a arriesgar por Dios? ¿Sabes lo que estás dispuesto a hacer, pero tienes miedo de hacerlo? La presencia y el poder y la persona de vuestro Padre Celestial está con ustedes. Dice Hebreos 10, 38, 39. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. El hombre y la mujer de Dios son conocidos por ser adoradores, pero también son conocidos porque toman riesgos. Los adoradores de Dios son los que agradan a Dios, y los que agradan a Dios son los que se arriesgan con Dios. La vida cristiana segura es una contradicción. A.W. Tozer escribió, nunca debemos descansar hasta que todo dentro de nosotros adore a Dios. Porque sexto, vivir en adoración es rendir el subconsciente de mis motivos. Vivir en adoración es rendir el subconsciente de mis motivos. Ya sabes lo que es una máquina de rayos X, ¿no es así? Sí, de resonancia magnética también. Se ve por debajo. Mira debajo de tu piel, en tu cuerpo, para ver lo que realmente está sucediendo y para ver las cosas que podrían ser perjudiciales para usted, para que pueda lidiar con ellas. Sabes que Dios tiene sus ojos espirituales puestos en ti para ver si tu adoración es real o si hay algo canceroso o contaminante en tu adoración. Dice Juan capítulo 4, versos 23, 24. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoren deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús dice que tenga cuidado de hacer los motivos con los motivos equivocados. El rifle del francotirador de Jesús está entrenado en la sinceridad de la adoración.
Mateo 15:8 dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces ves la desconexión entre los movimientos y las motivaciones. Si soy un adorador, tengo que ejecutar una verificación de sistemas. Tengo que decir, Dios, ¿cómo me aseguro de que te estoy adorando en espíritu y en verdad cuando las palabras de mis labios coinciden con las motivaciones de mi corazón? En el Salmo 139, David, el hombre de Dios, realiza una pequeña verificación de sistemas que nos es útil a ti y a mí. Dice Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. David solo está preguntando, Dios, te estoy dando la libertad de tomar una radiografía de mi corazón. La forma en que funciona es, dices, Dios, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Esto es para mí o es para ti? Una niña de 6 años insistió en que como nueva alumna de primer grado se le debería permitir participar en la ofrenda y poner algo en el plato de la ofrenda durante el servicio de adoración de su iglesia. Mamá y papá estuvieron de acuerdo de todo corazón. Papá incluso le dio $1 y le explicó que Dios ama al dador alegre. Cuando el ujier se detuvo junto a la niña y le tendió el plato de la ofrenda, la voz de la niña resonó en protesta. Oiga, señor, ¿no tienes cambio de $1? Su padre, muy avergonzado, se inclinó y le susurró algo al oído. Toda la congregación escuchó su respuesta. Pero papá, sería una dadora alegre si pudiera darle un poco al Señor y comprar una barra de chocolate también. Entonces también ejecuta una verificación de sistema. Revisa tus motivos. Esta niña tenía que haber revisado sus motivos como tenemos que hacerlo nosotros. Y número 7 y último, vivir en adoración es el tiempo de entrega y los resultados de Dios. Vivir en adoración es el tiempo de entrega y los resultados a Dios. La desesperación nos lleva a Dios y en nuestra situación desesperada queremos alivio. Pero usted ve en los evangelios que Jesús muchas veces, en lugar de proporcionar la solución rápida y el alivio instantáneo, requirió creer antes de aliviar. Creer antes de aliviar. Dice Juan 4, 49, 53, Señor, por favor suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó en lo que Jesús le dijo e emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron ayer a la 1 p.m. La fiebre de pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como los de su casa creyeron en Jesús. Cuando lo que quería el oficial, lo quería ahora. ¿Cuándo lo queremos? Usted y yo, pues ahora. Sin embargo, Jesús siempre nos lleva a ese punto de creer antes de desahogar. Tenemos que ceder el tiempo y los resultados a Dios. Sé que en una multitud de este tamaño hay muchos de ustedes que se encuentran en situaciones desesperadas, relacional, marital, familiar, financiera, profesional y emocional. ¿Sabes cuál es mi aliento para ti? Cree. Haz tu parte como el hombre de la historia. Comenzó a caminar en la dirección correcta. ¿A dónde iba? A casa. Hay algo que puedes hacer. Un tabernero vendió su antigua taberna a una iglesia local. Los miembros entusiastas de la iglesia arrancaron la barra, agregaron algunas luces, le dieron una nueva capa de pintura y en todo el lugar instalaron algunas bancas. De alguna manera, el loro que pertenecía al tabernero se quedó atrás. El domingo por la mañana, ese pájaro colorido estaba observando desde las vigas cuando apareció el ministro. Graznó, nuevo propietario. Cuando los hombres que iban a dirigir la adoración entraron, el pájaro cantó, nuevo espectáculo.
Pero cuando el pájaro miró a la congregación, chilló, la misma multitud. Dios no quiere que nos conformemos al mundo. Él quiere que seamos transformados por nuestro compromiso con Él. ¿Qué tal? Ubicación diferente, pero la misma gente de siempre. Dios no lo quiera. Los resultados, ¿sabe dónde están? En Dios. Mi aliento para usted es que haga lo mismo. Haz lo que tú puedes hacer para que Dios pueda hacer lo que solo Él puede hacer. Y vas a requerir que creas antes de que veas el resultado. Dice Apocalipsis 3, 7b. Me encanta este pasaje. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. ¿Sabes por qué comparto este pasaje contigo? Habla del poder de Dios. Si Dios quiere que algo suceda en tu vida, nada puede detenerlo. Entonces, si no está sucediendo ahora, relájate. Porque si Él quiere que suceda ahora, sucederá ahora. Si Él quiere que suceda en unos pocos días, sucederá en unos pocos días. Si Él quiere que suceda en un par de años, sucederá en un par de años. Tal vez Él no quiere que suceda. Él tiene un plan completamente diferente. ¿Sabes lo que me dice este pasaje? Me hace relajarme. Dios puede hacer lo que quiera. Puedo descansar en su poder soberano. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo quiero ser un adorador. Pero tengo que vivir la adoración. Tiene que llegar a formar parte de mi diario vivir como hijo de Dios. Y cuando lo logro, la bendición está garantizada para tu vida, para mi vida. Esforcémonos pues para alcanzar esa meta en nuestras vidas, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Sí, cierra tus ojos, inclina tu rostro, oremos. Amado Padre Celestial. Hemos permanecido durante esta serie ya por un tiempo y yo te ruego por todos aquellos que lo han escuchado, Señor. Se han reflejado en un espejo y han visto los cambios que se tienen que hacer en su relación contigo. Yo te ruego que estén dispuestos a dar ese paso de fe, a arriesgarse contigo. Pero en especial oro por aquellos, Señor, que aún no te conocen, que aún no te siguen o te adoran, Señor. Y si tú quieres seguir a Jesús, puedes hacer esta oración conmigo y decirle, Padre Celestial, pido que perdones mi pecado, me limpies mi maldad, me arrepiento de ello. Te suplico, oh Dios, que entres a mi vida y me hagas una nueva persona y me ayudes a seguirte y a servirte cada día. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Sigue orando. Tal vez ya conoces a Jesús, pero te has dado cuenta que tu adoración está muy corta. Se ha vuelto un formalismo, una religión, una tradición, una costumbre. Sin embargo, la adoración es una forma de vivir. Dile a Dios en esta hora, Señor, produce en mí el querer como el hacer. Quiero vivir la adoración. Quiero experimentar tu presencia en mi caminar contigo. No solamente ser alguien que tiene una tradición o una costumbre, sino alguien que conoce al autor de la salvación, al autor de la creación y puede regocijarse en ello. Me pongo delante de ti creyendo en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Soy Pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California. No olvide dejar su comentario, compartir esta transmisión y darle like ahí a la manita. Dios le quiera bendecir ricamente.